Hi dear students, el siguiente video se realiza con la finalidad de explicar algunas pautas a tener en cuenta para la realización de la tarea número 5, perdón, de escritura del curso A2. Entonces, bueno, inicialmente lo primero que habría que hacer sería ingresar al curso y una vez hayamos ingresado al curso, vamos a encontrar los tres entornos que ya conocemos, en el que encontramos la agenda, el libro virtual y el entorno de presentación de las tareas. Entonces vamos a proceder a ingresar al Communicative Skills Assessment y ahí encontramos listadas las 6 tareas del curso. La tarea que estamos discutiendo en este video es la tarea 5, una de las últimas tareas ya del curso, y esta tarea tiene una particularidad y es que, bueno, en esta tarea eh, hay que participar en un foro de discusión, ¿no? Entonces, en este foro hay que compartir los avances de cada punto de la tarea que vayamos haciendo y ya, bueno, después sí hay que presentar, digamos, un- una reunión de todo, un trabajo final, eh, pues para que pueda ser revisada la actividad como tal. Pero de igual manera, antes de compartir ese trabajo final, también hay que compartir el paso a paso, porque todo cuenta. La nota de esta tarea se compone tanto de lo que ustedes compartan en el paso a paso como de lo que compartan en la versión final. Así que esta tarea no se basa solamente en entregar el documento PDF con la tarea hecha, sino que se basa en hacer un paso a paso, y ese paso a paso debe ser revisado. Yo les voy a estar haciendo comentarios en el foro, correcciones en el foro, para que ustedes las corrijan y digamos que mejoren su parte de la actividad hasta que ya todo esté bien y puedan ya hacer la entrega final. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta eso, que primero hay que participar en el foro entregando el paso a paso de la tarea antes de entregar el PDF con el documento final. Lo que ustedes tienen que hacer entonces es ingresar al foro. Entonces ustedes entran aquí, allí van a encontrar el foro de la actividad. Aquí encuentran la guía de actividades, que es un documento PDF donde se explica qué hay que hacer. Sin embargo, este video también está diseñado para explicar el paso a paso de la actividad. Entonces, tanto con la guía de actividades como con el video, la idea es que ustedes comprendan qué deben hacer la actividad y lo tengan súper claro. ¿Listo? Bueno, ya estando aquí nosotros, entonces entramos al foro dando clic a esta parte y vamos a encontrar el foro que yo creé. Entonces en el foro ustedes van a encontrar la siguiente información: la fecha de inicio de la tarea, que es el 5 de enero, perdón, la finalización, que es el 24 de enero. Entonces es importante acotar que debe compartir los aportes de la tarea a tiempo. ¿Por qué? Porque si por ejemplo se comparten aportes el 24 de enero a las 11 de la noche, obviamente no va a haber una revisión a esa hora ni el último día, y pues eso eh, no permite que pues que se haga un desarrollo correcto de la tarea, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que tengan en cuenta que, bueno, el PDF lo pueden compartir los últimos días si quieren, ya con la reunión de todos los pasos del trabajo, pero el paso a paso o cada parte de la tarea deben irla publicando lo más pronto posible. O sea, si ustedes, por ejemplo, el fin de semana de el 7 de enero, 8 de enero, el 9 que es festivo, tienen tiempo, pueden ir participando desde ya para que vayan adelantando. Entre más rápido participen, más rápido van a recibir correcciones de mi parte y más rápido van a poder avanzar al otro paso de la tarea. Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta. Lo que se entregue después del domingo 22 de enero en el foro, pues no va a ser
revisado, es decir, los PDFs que ustedes entreguen con el trabajo final, sí, pero si ustedes entregan solamente un avance o uno de los pasos y no lo entregan antes del 22 de enero, pues digamos que no se va a revisar ese avance. Obviamente, si ustedes entregan ya el documento PDF con toda la tarea, pues eso sí se va a revisar en cualquier momento, pero tengan en cuenta que los avances de la tarea se deben entregar antes de esa fecha. Entonces ya en recomendaciones aquí, ¿qué podemos encontrar? Aquí les dejo nuevamente la guía de actividades, entonces ustedes simplemente cuando la quieran ver, también desde el foro le dan clic acá y encuentran la guía de actividades de la tarea de escritura para A2. Ahora, también encontramos un video tutorial en el que se explica qué hay que hacer en la tarea. Ese video que ustedes van a encontrar en el foro es precisamente este video que ustedes están viendo en este momento. Es este video. Entonces aquí ustedes encuentran el enlace del video de YouTube. Lo mismo le dan clic, lo pueden ver y ahí se les va a explicar cómo mejor dicho, es lo que se está haciendo aquí, que es explicar lo que se hace en esta tarea. Ya la tercera cosa es, pues bueno, la recomendación de publicar los aportes de cada uno de los puntos desarrollados en el foro. Ustedes pueden publicarlo como de uno en uno, digamos parte por parte, o si usted ya lo tiene, digamos, desarrollado todo y prefiere compartirlo todo en una sola publicación, también lo puede compartir de una vez todo en una sola. Si usted quiere hacerlo compartiendo primero una parte, luego la otra, luego la parte final, entonces lo puede compartir por partes. Lo importante es que al final usted comparta el aporte final, ya el documento PDF que reúna todo lo que debe tener la tarea, que lo comparta pues en el foro al final. ¿Listo? Ante cualquier duda, pues bueno, aquí en el foro está el enlace del grupo de WhatsApp para que se unan si aún no se han unido o me pueden enviar un mensaje vía WhatsApp a mi número telefónico. Bien, entonces ya habiendo revisado cómo entrar al foro y todo lo demás, tenemos que empezar a revisar la tarea y tenemos que aprender cómo se maneja el foro. ¿Listo? Entonces, empecemos por revisar la tarea. Entonces, en esta tarea nos hablan del objetivo, ¿cierto? Nos hablan de los temas que vamos a tratar, weather, text planning y simple past. Recuerden que la clase número 7 del curso se dio a propósito de los verbos en pasado y de la estructura de pasado simple, pues para que ustedes puedan revisar esa clase, la grabación de la misma, si no estuvieron en esa clase. Esa grabación se encuentra en el canal de YouTube de este mismo video. Entonces ustedes van a mi canal de YouTube, buscan el video clase 7 y ahí van a poder encontrar la grabación donde se explica este tema. Si por ejemplo no lo encuentran, bueno, me pueden contactar directamente a mí y yo se las puedo compartir. Entonces aquí esta tarea es básicamente escribir sobre Your Last Vacation, nuestras últimas vacaciones y nos piden un email. Listo, ese email debe tener estos requerimientos. Si los que están aquí en negrilla, o sea, eso es de lo que debemos hablar en nuestro correo, ¿cierto? En el que vamos a escribir. Pero esta tarea, como ya les dije, tiene un paso a paso. Es decir, no solamente vamos a escribir al correo, sino antes vamos a estudiar unos contenidos del libro virtual, ¿cierto? Y también vamos a hacer una planeación de la escritura. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, nos dice que vayamos al módulo 1, a la sección My Colombia. Entonces, ustedes tienen que asegurarse que cuando vayan a resolver esta actividad, le tienen que dar clic a la barra que aparece acá y a la sección My Colombia. Entonces nos devolvemos un poco en la plataforma, ¿no? Entonces nosotros entramos al curso, ¿cierto? Recuerden que en la parte de Course Content es donde se encuentra el libro virtual, ¿cierto? Y allí entonces, bueno, aquí en nivel A2 buscamos en el módulo 1, ¿cierto? Le damos clic aquí a la sección My Colombia y vamos a buscar el ejercicio específico que nos están solicitando. En este caso es el ejercicio de la tarea 4, ¿cierto?
Entonces nosotros en nuestro libro virtual, en el módulo 1, avanzamos hasta la tarea 4. Esto es lo que nos piden hacer. Entonces aquí vamos a escribir lo que nos piden, que sería describe the weather in your city, ¿cierto? Entonces nos dicen que describamos el clima de nuestra ciudad y nos dicen give him some advices for clothing. Entonces digamos que le vamos a dar consejos a una persona, a un amigo, por ejemplo, que vaya a visitar nuestra ciudad sobre qué ropa debería vestir. Ustedes dicen, venga, pero yo dónde aprendo eso de la ropa, del clima. Pues digamos que anteriormente, no necesariamente en esta actividad, pero sí digamos que en la sección de actividades ustedes suelen encontrar contenido relacionado con eso. Entonces digamos que aquí se estudia el clima, se estudia vocabulario de ropa y toda esa información es la que debemos tomar en cuenta para hacer nuestro escrito sobre el clima de la ropa. ¿Listo? Entonces, volviendo a la guía y una vez hayamos estudiado nuestro libro virtual, hacemos la tarea 4 de la sección My Colombia, el módulo 1. ¿Listo? Por eso nos dice acá que se recomienda desarrollar las actividades del módulo 1 para poder hacer esta sección de My Colombia. Luego nos dicen que hablemos de una anécdota, ¿cierto? Entonces miren que aquí nos volvemos a las actividades normales y nos piden que trabajemos en el módulo 4, digamos desarrollando todas las actividades de ese módulo, pero nos vamos a enfocar en el ejercicio 18. Entonces voy nuevamente a mi libro virtual, ¿cierto? Me devuelvo aquí a la sección de activities, ¿cierto? Y voy a pasar hasta el ejercicio 18, que es, bueno, voy a hacer, digamos que primero voy a hacer los ejercicios, digamos, todos los que están aquí yo los voy a hacer, ¿cierto? Voy a practicarlos, voy a estudiarlos. Entonces yo los voy a ir pasando uno por uno para que ustedes vean los ejercicios que deben practicar para el aprendizaje. Ah, listo. Bueno, aquí me equivoqué, qué pena con ustedes. Aquí, bueno, en realidad sería en el módulo 4. Qué pena, me confundí de módulo. Para esta segunda parte debemos trabajar el ejercicio 18, pero del módulo 4. Yo por error estaba en el módulo 1, pero bueno, para que no les pase a ustedes, entonces llegando al módulo 4, vamos a ir al ejercicio 18, pero vamos a hacer primero en lo posible los ejercicios anteriores. Listo, entonces voy a pasar un ejercicio por ejercicio para que podamos llegar hasta el ejercicio 18, que es del cual debemos tomar el pantallazo. Recuerden que apenas ustedes hagan cada ejercicio deben tomar un pantallazo, ¿cierto? Entonces usted hace el ejercicio. Y una vez usted haya pasado por todos esos ejercicios y los haya realizado, pues digamos que este es el que del cual nos piden pantallazo, así como en el primero de la sección My Colombia que nos pedían hacer el ejercicio, nosotros hacemos el ejercicio y tomamos un pantallazo. Asimismo hacemos este ejercicio que nos dice ask a friend or family member to help you, interview them, ask them about something that happened to them. Listo, entonces digamos que aquí tenemos que contar una anécdota que le haya pasado a alguien de nuestra familia, ¿cierto? Entonces no se nos cuenta nada y una vez yo estaba caminando por el centro y me encontré tal cosa, pero entonces después apareció el dueño y demás. Entonces la idea es contar una anécdota de algo que nos haya pasado, bueno, no a nosotros, sino a un miembro de la familia
y contarlo en pasado, porque recuerden que en toda esta sección del módulo 4 hemos estado aprendiendo el pasado. Entonces, una vez nosotros hayamos escrito aquí, ¿cierto? Nuestra anécdota, ¿cierto? Contando en pasado, entonces nosotros tomamos un pantallazo. Así como lo debimos hacer en el primer ejercicio, tomamos un pantallazo, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí tomamos el pantallazo, ¿cierto? Y ese pantallazo lo guardamos en nuestra computadora. ¿Listo? Eh, bueno, aquí nos piden otra parte que es la parte número 2, pero todavía no vamos a mirar esa parte número 2 porque también nos piden hacer el, el ejercicio número 14 del módulo 1. Entonces, antes de nosotros, yo recomiendo, ¿no? Yo recomiendo que antes de que nosotros hagamos toda la otra parte de las tablas y la escritura y todo lo demás, que primero hagamos los módulos, porque pues para primero salir de la parte del libro virtual, primero lo hacemos así y ya después si nos enfocamos en la escritura. Entonces yo aquí, por ejemplo, me devuelvo al módulo 1, ejercicio 14, ¿cierto? Entonces vuelvo al módulo 1 y voy a ir hasta el ejercicio 14. Y aquí nos piden escribir como una especie de mapa que resuma este texto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nos dice actions and reactions in case of earthquakes. Entonces, esto es como sobre desastres naturales, ¿cierto? Entonces, aquí nos van a hablar de prevention and reaction. Eso es lo que nosotros tenemos que ubicar acá, prevención y reacción. Es como la palabra clave que tenemos que ubicar aquí y nos dice que para la prevención la persona tiene 3 sugerencias. Entonces, digamos que aquí nos hablan, por ejemplo, de un radio, ¿cierto? Make sure you have a radio, ¿cierto? Entonces yo aquí nos dicen que debemos tener unas cosas. Entonces yo aquí coloco pues la radio, también nos dicen que debemos tener esto y que debemos tener esto. Entonces estas son las palabras que yo voy a colocar aquí, ¿cierto? Para resolver el ejercicio correctamente. Ya digamos que en la parte de reactions, ¿cierto? Que es la otra parte que va acá, nos dan, nos dan unos consejos. Keep calm, stay away, evacuate. Entonces yo coloco esta información aquí, ¿cierto? Y de esa manera resuelvo el ejercicio. Ustedes saben que cuando resuelvan un ejercicio de este tipo, ¿cierto? Ustedes deben colocar todas las palabras acá, 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 acá. Y cuando ya lo tengan, digamos, van a dar clic aquí para revisar que esté bien. Digamos que aquí me sale bien y sé que está bien porque está en verde. Si está en rojo, de pronto es porque hay una falla de escritura o algo así. Pero digamos que básicamente, como les digo, aquí es prevención, reacción. Aquí es colocar las palabras claves de lo que hay que tener, que es la radio y las otras cosas, ¿cierto? No es más. Y en la parte de reacción, pues digamos que es básicamente hablar de estas mismas frases aquí, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo ustedes se dan cuenta, uno de los consejos que nos dan aquí es keep calm, entonces aquí ya nos queda bien, ¿sí? Es básicamente colocar la información que está aquí en palabras clave aquí. En esta, aquí digamos colocamos las frases y aquí simplemente colocamos la palabra de lo que hay que tener, la radio, esto y esto, ¿listo? Y ya una vez el ejercicio nos haya quedado bien todo o la mayoría, pues hacemos lo mismo. Tomamos nuestro pantallazo, lo guardamos en nuestra computadora. Bueno, yo no lo guardo aquí, pero pues ustedes lo guardan. Y eso es lo primero que tenemos que compartir en, eh, en el foro. ¿Listo? Entonces nos devolvemos al foro, ¿cierto? Y como ya hicimos nuestra primera parte, ¿cierto? Entonces empezamos a compartir en el foro nuestros avances, ¿cierto? Que les digo que esos son los que hay que compartir con tiempo. Bueno,
¿Cómo comparto en el foro? Yo aquí le doy responder o si está en inglés le doy reply, ¿cierto? Y aquí le doy a donde dice avanzada o si está en inglés le doy a donde dice advanced. ¿Listo? Entonces le doy acá. Y bueno, aquí me aparece, bueno, normalmente aparece así, pero yo le doy clic acá para que me bote todas las opciones. Entonces digamos que aquí yo saludo, bueno, digo hi teacher, good morning, good afternoon, good evening. Y digamos que todo debe ser en inglés, ¿no? Voy a compartir mi aporte de tal cosa, de tal otra. Entonces voy a compartir mis aportes de los módulos y demás. Entonces ustedes hacen la escritura de todo lo que van a decir ahí. Digamos que el saludo, lo que van a compartir y ya van a compartir las imágenes del foro, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen dos opciones, ¿listo? Opción número uno, usted se va aquí a este icono que dice insertar o editar imagen, ¿cierto? Le da buscar o cargar imagen, seleccionar archivo, ¿cierto? Y por ejemplo, bueno, yo aquí tenía guardadas mis imágenes, ¿cierto? Entonces usted le da módulo 1 y la sube. Si le quiere de pronto hacer el tamaño más pequeño, pues aquí usted escribe los números que quiera. Digamos, lo puede bajar a 400, bueno, sí. O sea, usted puede modificar el tamaño o lo puede dejar tal cual. ¿Listo? Y aquí le damos compartir, ¿cierto? Entonces aquí ya me quedó una imagen del primer, el pantallazo que me pedían, porque acuérdense que nos piden tres. Entonces yo hago lo mismo, subo la segunda, subir un archivo, seleccionar archivo, comparto el pantallazo del módulo 2, listo. Si quieren le modifican aquí el tamaño o si no lo dejan así. Y aquí ya subieron el módulo 2 y hacemos lo mismo con el módulo 3 porque acuérdense que nos están solicitando tres módulos. Entonces yo comparto mis tres módulos, ¿cierto? Si quiero modifico el tamaño, si no lo dejo así y ya compartí. ¿Listo? Ahí están mis tres pantallazos. ¿Listo? Obviamente los ejercicios tienen que estar resueltos. Aquí yo tengo que haber hecho un escrito contando la anécdota y aquí yo tengo que haber hecho un escrito describiendo el clima de mi ciudad y diciéndole a la persona qué se puede poner esa persona, ¿no? Para, como en términos de ropa, qué ropa puede vestir para visitar mi ciudad, ¿cierto? Entonces, digamos, bueno, una vez yo ya tenga mis pantallazos de los módulos, yo los comparto, ¿cierto? Entonces aquí le voy a dar enviar al foro, ¿cierto? Y aquí ya compartí mi, mi primer aporte al foro, ¿no? Entonces, al haber ya compartido este primer aporte, ya cumplimos con lo que dice la guía en cuanto a los pantallazos de los módulos. ¿Listo? Esa sería la parte 1. Ya la parte número 2 nos pide planear nuestro texto. Acuérdense que básicamente aquí vamos a escribir un correo, ¿cierto? Un correo usando pasado simple. Entonces aquí nos van a dar una tabla, ¿cierto? Que es la que tenemos que llenar. Entonces yo aquí, por ejemplo, en un documento de Word tengo esa tabla, ¿cierto? Les voy a explicar en qué consiste la tabla. La tabla dice function, phrases y example. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen phrase to introduce the objective of your test. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, como nosotros vamos a escribir un correo, ese correo nos pedía que escribiéramos un correo sobre un viaje que habíamos hecho, el último viaje. Entonces, en ese, a nosotros nos pedían que habláramos de las actividades que hicimos en nuestro último viaje, los lugares que visitamos, money, digamos el dinero, how long, el tiempo, y weather, que hace referencia al clima. Entonces digamos que aquí, por ejemplo, cuando nos dicen el principal objetivo de esta composición es, entonces digamos que yo digamos aquí ya lo completo, ¿cierto? No, como, bueno, el principal objetivo de esta composición es
un ejemplo, ¿no? No lo tienen que escribir igual a mí, ¿no? Escribir un correo contándole a un amigo sobre mi último viaje, ¿cierto? Un ejemplo. Entonces, eh, bueno, ustedes hacen esto así, ¿cierto? Eh, Aquí, cuando nos dice Connectors for Organizing the Information, no nos piden que empecemos a hablar un poco como de estos puntos, ¿no? Entonces aquí yo les doy unos conectores. Firstly, que significa en primer lugar. Secondly, en segundo lugar. In a third place, en tercer lugar. In a fourth place, en cuarto lugar. Y finally, finalmente. Entonces, para el primero, pues yo hablo de esto, ¿cierto? Entonces, firstly, digamos que yo digo, I visited el rodadero. Bueno, mentiras. Aquí nos dice que hablemos de las actividades que hicimos. I swam in the sea. Un ejemplo. Entonces yo ahí empiezo a mencionar las actividades que yo hice en ese viaje. Entonces nadé, hice tal cosa y demás. O sea, yo empiezo, no tiene que ser una sola oración. O sea, ustedes lo pueden hacer con varias oraciones. O sea, la idea es que sean tan descriptivos como sea posible. O sea, entre más coloquen, pues mejor. Noten que aquí estamos usando un verbo en pasado, ¿cierto? Que es el pasado del verbo swim, que es el verbo nadar, ¿no? Ustedes dirán, ¿pero qué es eso de los verbos en pasado? Pues bueno, eso fue una explicación que se hizo en la clase 7, ¿cierto? En la clase 7 se explicaron los verbos en pasado y bueno, la idea es que ustedes hayan asistido a esa clase y hayan recibido esa explicación. De no ser así, pues deben entrar al canal de YouTube, buscar la clase 7 en mi canal, que es donde yo comparto todas las clases, y ahí van a encontrar lo de los verbos en pasado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces digamos que aquí, pues ustedes, bueno, ya empiezan a colocar las actividades, ¿cierto? En el de Secondly, pues sí, o sea, ustedes van colocando ahí como al frente la información, ¿sí? Digamos que en este nos piden hablar de esto, entonces yo aquí hablo de places, luego entonces digamos que nos dicen money, ¿cierto? Entonces yo aquí hablo ya en esta parte hablo de money, ¿cierto? Entonces así sucesivamente voy diciendo los lugares, el dinero, bueno, pero pues digamos que voy construyendo oraciones completas, no pueden ser oraciones sueltas, sino visité tal lugar, me gasté tanto dinero, comí tal cosa, me demoré tanto tiempo, el clima estaba así, y ustedes van así sucesivamente colocando toda la información, digamos ahí, ustedes colocan la información, sí, que corresponda a cada categoría, ¿cierto? De estas que nos están pidiendo en el correo, ¿cierto? Y bueno, digamos, ustedes diligencian la información, ¿cierto? Y ya bueno, en la última parte que dice summarize the composition, pues ustedes digamos dicen, bueno, para concluir, y digamos que dan una frase, no sé, que concluya un poco lo que se hizo en ese viaje, sí, si ustedes lo quieren así, digamos. Eh, Ahora, esta es la segunda parte de la tarea, es una tabla, ¿cierto? Esa tabla también hay que compartirla en el foro. Entonces, hay varias maneras de compartir una tabla en el foro. La primera manera, usted lo que hace es lo siguiente, usted copia su tabla, ¿cierto? Nos devolvemos al foro, ¿cierto? Y bueno, como yo ya había publicado, por ejemplo, acá, ¿cierto? Entonces aquí digamos que le doy a responder, ¿cierto? Le doy a Advanced. Y bueno, digamos que yo aquí puedo literalmente pegar mi tabla, ¿cierto? La puedo achiquitar, la puedo agrandar, le puedo cambiar la letra si quiero, el tamaño, por ejemplo, aquí está el tamaño, yo le puedo poner más grande, ¿sí? O sea, esa es una manera de poner la tabla, ¿cierto? Otra manera, si usted no lo quiere hacer copiando y pegando desde Word, es que usted en el mismo foro puede crear la tabla. ¿Cómo puede crear la tabla? Pues usted aquí le da insertar, editar tabla en este icono de acá
y aquí le aparecen columnas y filas. Entonces digamos esta es una tabla de 3 columnas y de 3 filas y usted ya le da insertar. Aquí aparece pues súper chiquita, pero bueno, usted aquí coloca, bueno, vamos a agrandar un poco esto para que se vea más, ¿cierto? Usted aquí coloca su información, ¿cierto? Toda la información que iba con la misma información de la tabla anterior que yo coloqué acá, pues usted la coloca acá, ¿cierto? Entonces usted coloca su información, ¿cierto? Lo de phrases, connectors y la frase de cada cosa que hay que hablar en, en el correo que vamos a crear. Y usted también puede hacer la tabla así. O sea, o usted lo hace desde Word, ¿cierto? Y la copia y la pega acá. Para pegar acá tiene que ser con control B desde el teclado, no se puede con el mouse, porque si ustedes se dan cuenta, no nos da la opción. Entonces digamos que, o si nos da la opción, nos sale que no es posible, ¿cierto? Entonces tiene que ser con el teclado, o si no, usted la puede hacer desde el mismo foro, o hay una tercera opción que es subir un documento, ¿listo? Usted puede entonces, digamos, desde acá darle clic a esta hojita y aquí puede subir un documento donde esté la tabla. Digamos que, por ejemplo, este fuera el documento donde yo tengo la tabla que yo hice con la información de todo lo que me están pidiendo escribir eh, en el correo que voy a enviarle a un amigo, ¿cierto? Entonces yo le doy a abrir y le doy subir este archivo, ¿sí? Entonces o usted la copia y la pega de Word o la hace en el foro o la sube en un documento de Word. Esto del documento de Word también lo pueden hacer para la parte de los pantallazos del foro, ¿no? Si usted no quiere subir el pantallazo desde acá, como yo le enseñé, pues lo sube desde Word. Lo importante es que los pantallazos estén. Entonces, bueno, yo aquí le doy enviar al foro y aquí ya habría realizado la segunda parte de mi tarea, que es la tabla, ¿cierto? Entonces en esa tabla que hice yo, básicamente organicé toda la información de lo que me estaban pidiendo en el correo que me están pidiendo escribir. Recuerden que en el correo me piden escribir sobre estas cosas específicamente. ¿Listo? Esa sería la parte 2 de la tarea. Bueno, ya cuando nosotros hayamos hecho la parte 3 de la tarea, nos piden escribir un outline, que es como, hagan de cuenta, un bosquejo. Es muy parecido a la tabla. Entonces, digamos, aquí es como un mapa conceptual. Ese mapa conceptual también hay que hacerlo. Entonces, digamos que ustedes están acá, ¿cierto? Y en Word pueden hacer el mapa conceptual. Entonces, les explico cómo pueden hacer el mapa conceptual. Ustedes le dan aquí a inicio, ¿cierto? Perdón, a insertar en la sección donde dice Smart Art y ahí les va a salir una serie de categorías. Ustedes le pueden dar a jerarquía, que es la que se corresponde a mapas y este tipo de cosas, y pueden usar cualquiera de estas opciones. Pues yo les recomiendo esta, que es la que me parece a mí como más fácil de manejar. Le dan a aceptar y ya les aparece, digamos, la posibilidad de crear un mapa como el que nos están pidiendo en esta tarea. A que no hay suficientes eh, categorías acá, pues usted simplemente le puede colocar aquí agregar forma. Bueno, creo que sería a este, por ejemplo. Si le queremos agregar una forma abajo, le damos a agregar forma debajo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya me puso 3. Y si quiero otra, pues le pongo otra. Digamos, este tiene 2. Si yo quiero quitar una, pues simplemente le doy aquí desde mi teclado y me quita una categoría y así puedo jugar con esta herramienta de Word para crear el mapa conceptual que nos están pidiendo. Entonces, ya volviendo a la guía, nos dicen que vamos a crear, bueno, como vamos a escribir un email to a friend, un correo a un amigo, entonces ese correo es sobre un viaje que nosotros hicimos. Pero entonces, como vuelvo y les digo, nos dicen que hablemos de activities you did there, places you visited, money, how much money you spent, how long your trip was, and the weather. Nos piden hablar de esas 5 categorías como las que están acá. Entonces yo, volviendo a mi documento de Word, por ejemplo, aquí yo tengo
¿cierto? Mi mapa con las 5 categorías, ¿cierto? Aquí, bueno, por ejemplo, le puedo agregar una abajo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Listo. Entonces, digamos, les doy un ejemplo. Aquí el tema central es My Last Trip, ¿cierto? Entonces yo lo coloco así. O sea, no tengo que hacer un super mapa con un montón de información, sino digamos que My Last Trip. Aquí coloco Place. Bueno, ¿qué lugar? El rodadero. Entonces yo me devuelvo a estas categorías que me están pidiendo. Activities. Bueno, ¿qué actividades hice? Entonces yo coloco activities y bueno, yo coloco yo hice tal cosa, yo hice tal otra. Bueno, menciono, no sé, unas 3, 4 actividades que haya hecho. Entonces digamos lo mismo que hicimos en la tabla, ¿cierto? Entonces digamos que aquí yo ya hablo de las actividades de los lugares. Money. Bueno, entonces aquí coloco la categoría money, ¿cierto? Y digo, bueno, ¿cuánto me gasté? ¿Cierto? Así como lo hice acá, o sea, básicamente la información que está aquí en la tabla, ustedes la podrían colocar aquí mismo en estas partes, ¿cierto? Y aquí podrían colocar la palabra clave de lo que están hablando, lugar, actividad, dinero, tiempo, ¿cierto? Clima, ¿cierto? Entonces ustedes aquí colocan las palabras clave, ¿cierto? Y aquí colocan la descripción de lo que hicieron, cuánto se gastaron, cuánto tiempo duraron y demás. Y de esa manera realizan un pequeño mapa conceptual o un bosquejo que explique un poco lo que van a escribir en el correo, ¿cierto? Ese elemento, ¿cierto? Lo van a tener que compartir también en el foro, ¿cierto? Entonces aquí digamos que si nos piden escribir este outline y postearlo en el foro nuevamente. Usted lo puede postear de muchas maneras. Entonces vamos aquí nuevamente a responder avanzada, ¿cierto? Y usted lo puede responder de muchas maneras. O sea, usted puede compartir esto de muchas maneras. Una manera, usted comparte la imagen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo estoy en mi documento de Word y digamos que yo ya tengo mi outline terminado. Le tomo un pantallazo, ¿cierto? Lo guardo en cualquier parte de mi computadora. Entonces lo guardo, ¿cierto? Y lo comparto como imagen, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces subir imagen, seleccionar archivo. Voy a la parte donde lo tengo y bueno, aquí lo subo. Si quiero cambiarle el tamaño para que no quede tan grande o para que quede más grande, pues lo hago, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, ya compartí mi outline. O si no lo quiero hacer así, pues entonces hago lo de subir el documento de Word, ¿cierto? Donde yo tenga mi outline o mi bosquejo y lo comparto como documento, ¿sí? O sea, cualquiera de las dos maneras es válida o si ustedes encuentran otra manera, pues también lo pueden hacer de esa otra manera. Lo importante es que hagan pues digamos que el outline correctamente, ¿listo? Una vez hemos hecho este paso número 3, lo compartimos, ¿listo? Entonces aquí miren que ya compartimos nuestro paso número 3, o sea, lo comparto como imagen o como documento, no toca compartirlo de las dos maneras, o sea, usted escoge de qué manera lo comparte, yo solo les estoy mostrando opciones, usted decide. Listo, nos devolvemos a la guía y ya lo último que nos dicen, digamos que es writing the email, entonces digamos aquí ya nos dicen, bueno, con la tabla y con el outline, con el bosquejo que usted hizo para escribir el correo. O sea, toda la información que usted puso en esa tabla y que también puso en ese mapa conceptual, si lo queremos llamar así, en ese bosquejo, usted la va a pasar ya a un párrafo, a un correo electrónico. ¿Listo? Entonces, digamos, yo vuelvo a mi documento de Word donde yo estoy trabajando y aquí yo tengo mi correo, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando uno va a hacer un correo, lo primero que hace es saludar como Dear Pepito, Dear Friend, y ustedes colocan el nombre de la persona y hacen una introducción. Bueno, digamos, por ejemplo, aquí yo sugerí, I am writing this email to you to tell you about. Bueno, estoy escribiendo este correo para contarte sobre, pero pues ustedes pueden cambiar la frase, pero digamos que lo importante es que se introduzca el correo, ¿cierto?
Y bueno, ustedes de qué tienen que hablar en ese correo, pues básicamente de lo que ya habíamos mencionado acá, que era esta información. Entonces, recuerden que tenemos que hablar de estos elementos: activities, places, money, how long, tiempo, y the weather. Todo esto tiene que estar, pues digamos que en pasado, con verbos en pasado, porque es un viaje que ya se hizo en pasado. Por eso les digo que hay que revisar la clase 7 de los verbos regulares y irregulares en pasado para hacer eso. Entonces digamos que, por ejemplo, yo aquí ya escribiendo mi correo hablé de las actividades, places, money, the time, ¿cierto? Y digamos que aquí hablé de weather, ¿cierto? Y ya desarrollé en todo este texto mi correo, ¿cierto? Ya escribí todo. Ya lo que hago yo en un correo, pues digamos que es una frase como de terminación, no como write soon, escribe pronto, o see you soon, nos vemos pronto. Ustedes pueden colocar otra si quieren. Y nos despedimos con, bueno, lo que en español llamamos como un atentamente, un quedo atento a tu respuesta, bueno, cualquier cosa de esas que en inglés pues puede ser, por ejemplo, yours faithfully, sincerely, regards, que significa saludos. O sea, ustedes pueden buscar una frase para terminar un correo en inglés y pueden utilizar una frase adecuada. Recuerden que estamos hablando con un amigo. Entonces, digamos, ustedes aquí, una vez se hayan despedido, pues ustedes aquí colocan su nombre, ¿no? Se despiden con su nombre y listo, ya está el correo. Entonces yo lo mismo, tomo aquí, copio mi correo, que esto es lo, digamos que lo último que yo tenía que hacer, ¿cierto? Right. Y aquí lo comparto en el foro. Right. Entonces aquí, ¿cierto? Comparto mi correo. Recuerden que lo introduzco como buenos días, buenas tardes. Comparto mi aporte de la parte número 3, número 4. Si le quiero modificar la letra, lo selecciono y lo modifico. La fuente, le puedo poner colores. Todo lo que ustedes quieran lo pueden hacer acá. O sea, es como un Word. Ustedes pueden hacer la modificación que quieran y lo comparten, ¿cierto? O si quieren subirlo desde Word, pues suben un documento de Word, ¿cierto? Y le dan enviar al foro. ¿Listo? Y ya digamos que ahí habríamos hecho todo el proceso de escritura, o sea, habríamos hecho los módulos, habríamos hecho la tabla, habríamos hecho el bosquejo y habríamos utilizado la tabla y el bosquejo como preparación para ya escribir el producto final, que es el correo con verbos en pasado, hablándole a un amigo sobre nuestro viaje o nuestro último viaje. ¿Listo? Entonces digamos que hacemos esto y ya lo último que nos pide la guía es Give and Receive Feedback, que es bueno. En cuanto a recibir recomendaciones, pues recuerden que yo les voy a estar corrigiendo. Entonces digamos que, por ejemplo, a este correo que lo escribió Nicolás, digamos que yo soy, Nicolás es un estudiante y no soy yo. Entonces yo le respondo y le digo, como profesor querido Nicolás, ten en cuenta que no estás usando los verbos en pasado o recuerda corregir esto. O sea, yo les voy a hacer comentarios en estos foros para que ustedes sepan que tienen que corregir algunas cosas. Si no hay que corregir nada, pues no les diré nada, pero si hay que corregir algo, pues obviamente yo les diré para que ustedes corrijan esas cosas. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que estar atentos a mis publicaciones, ¿sí? Porque en mis publicaciones, digamos, si yo le voy a corregir al estudiante Cristian, entonces yo digo, Dear Christian. Entonces ustedes aquí van a encontrar su nombre y van a saber que ese comentario es para ustedes. Y van a tener que corregir pues, lo que se indique en mi publicación de lo que deben corregir ustedes en esa parte. ¿Listo? Asimismo, nos piden que demos un comentario como última cosa, un comentario a un compañero. Entonces, digamos que Nicolás, como les digo, no soy yo, sino es un estudiante. Entonces, yo hago un comentario sobre los aportes de un compañero. Entonces, digamos que un compañero compartió los módulos y yo le digo, mira, compañero, te equivocaste de módulo. Bueno, todo esto en inglés, ¿no? Obviamente, yo no lo estoy aquí poniendo en inglés, pero pues la idea es que sea en inglés en el momento de publicar. Entonces, como compañero, mira, te equivocaste en la actividad, esa actividad no era, era este ejercicio, por favor, corrígelo, no sé qué.
o digamos que le digo como, ah, tu tabla está muy bien hecha, pero la letra está un poquito pequeña, de pronto podrías agrandarla. O si es el bosquejo, le digo, muy buen bosquejo, muy claro. Bueno, si es en el correo, pues le digo, un muy buen correo, o oye, mira, en el correo no estás usando los verbos en pasado, o te faltó hablar de los lugares, o te faltó hablar del clima. Sí, digamos que todo lo que ustedes vean que le puedan comentar a un compañero, pues lo pueden comentar. Pueden hacer el comentario sobre alguna de las publicaciones, no tiene que ser sobre todas, o sea, con un solo comentario que hagan está bien, usted hace un comentario sobre lo que algún compañero pues haya publicado dándole una corrección o una sugerencia o dándole un comentario positivo, lo que usted quiera. ¿Listo? Usted hace su comentario, digamos, hablando de lo que tenga que hablar, ¿cierto? Y una vez usted haya hecho su comentario a su compañero, usted lo publica. Y ahí ya habríamos cumplido con todas las facetas de la tarea. Habríamos hecho eh, compartir los tres ejercicios de los módulos resueltos, habríamos realizado la tabla que nos solicita la guía, habríamos hecho el outline o el bosquejo que nos solicita la guía, habríamos hecho el correo y habríamos hecho el comentario, ¿cierto? Entonces digamos que ya cuando nosotros hemos hecho todo eso, ¿cierto? Entonces digamos que ya nos piden que como última cosa subamos todo lo que hicimos, todo el proceso en un documento PDF. Entonces, ¿qué hago yo? Yo en un documento PDF subo mis pantallazos, subo mi tabla, subo mi bosquejo, subo mi correo terminado y de pronto un pantallazo del comentario del compañero. Entonces, esto es lo que se va a calificar, ¿sí? O sea, digamos, todo el proceso se califica, ¿no? Pero pues no, no basta solo con entregar el PDF con todo y tampoco basta solo con entregar los pantallazos y la tabla y demás, pero no entregar el PDF, o sea, hay que hacer el proceso completo. Usted lo último que ya tiene que hacer es pues trabajar en compartir un PDF, ¿cierto? Aquí usted saluda, dice, bueno, comparto mi PDF con todos los pasos, con los módulos, la tabla, el bosquejo y el comentario a mi compañero. Y aquí en esta opción que ya les había mostrado, pues podemos compartir ese PDF precisamente. Digamos, bueno, yo voy a compartir un ejemplo no es un PDF cualquiera que tengo en mi computador, pero pues ustedes compartirán el PDF donde hayan recopilado todo lo que debía estar en su trabajo. ¿Listo? Entonces ustedes aquí suben su PDF y listo, aquí está. Bueno, entonces eso sería todo lo que tendríamos que hacer con la tarea de writing. Les recomiendo participar a tiempo. Recuerden que pues lo que se comparta, digamos que lo que se comparta debe compartirse los pasos, o sea, todo lo que sea los pantallazos, la tabla, el outline o el bosquejo, el correo, todo eso se debe compartir antes del 22 de enero para que sea revisado. Si usted lo comparte, no sé, el 24 a las 10 de la noche, pues no va a ser revisado. Ya el PDF sí se puede compartir al final, porque en el PDF ya no se hace ninguna revisión, sino que se comparte ya todo corregido. O sea, usted ya corrigió todo lo que yo le dije y comparte el PDF ya corregido. Ese sí se puede compartir, digamos que hasta último momento, hasta el 24 si ustedes quieren, pero el paso a paso sí se debe compartir antes del 22 a más tardar, pero ojalá sea antes para que les dé el tiempo a ustedes de corregir, ¿listo? Entonces ustedes comparten, yo les corrijo y bueno, cualquier duda, este es mi número. Espero este video les haya servido y bueno, cualquier duda me cuentan y estamos en contacto.